gostaríamos de convidar Gisela Luan Andrade para realizar sua apresentação sobre a intersecção entre gênero, desarmamento, inteligência artificial e segurança a partir de uma perspectiva feminista, decolonial e interseccional. Gisela é comunicadora social, politóloga e investigadora peruana em inteligência artificial, direitos humanos e desarme humanitário. Fundadora e diretora de Perú por el Desarme, uma iniciativa da sociedade civil que investiga os impactos humanitários de los sistemas de armas autónomas e da inteligência artificial militarizada na América Latina. Su trabajo se centra en las intersecciones entre tecnologías emergentes, militarización y desigualdades estructurales desde perspectivas feministas y decoloniales, con especial atención a la protección de civiles, la gobernanza, la inteligencia artificial y las implicancias de la IA para la paz y la seguridad internacional. Ha participado en procesos internacionales de desarme relacionados con minas terrestres, municiones de narcismo, armas nucleares y sistemas de armas autónomos. Su trabajo reciente incluye investigación y docencia sobre IA militarizada, derechos humanos, feminismo decolonial y política internacional, así como participaciones en espacios internacionales como AR for Peace, International Conference on Learning and Representations 2026 en Rio de Janeiro, iniciativas sobre IA y derechos de las personas con discapacidad en El Salvador y programas académicos de formación en política exterior feminista y desarme en América Latina. Actualmente desarrolla investigación sobre perspectivas feministas y decoloniales para repensar la IA militarizada, la seguridad y la paz, como parte de su labor de investigación académica y trabajo en incidencia internacional. Es integrante de la campaña Stop Killer Robots, de la red CELAC y de la red feminista Amasuru. Tiene maestrías en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad de Pantenon-Sorbonne en París, y realizó estudios doctorales en sociología en París. Con la palabra, Gisela, nos vamos a poner tu presentación acá. Y vamos a estar mirando todo el tiempo para frente porque estás en proyector. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, quisiera describirme rápidamente. Soy, bueno, una mujer de piel oscura, cabello negro, largo, que estoy en mis 40s y en este momento estoy utilizando un mono, un vestido negro, pero bueno, solamente me ven la cara. Así que comienzo simplemente agradeciendo esta oportunidad de conectar con todas y todos y también por la posibilidad de expresarme en español. Comenzaré explicando, bueno, que como ven en el título, la propuesta de esta charla es analizar los riesgos de la inteligencia artificial militarizada desde perspectivas feministas y decoloniales. Siguiente diapositiva, por favor. Con el propósito de ofrecer herramientas críticas que dialoguen y en algunos puntos tensionen debates actuales sobre seguridad, tecnología y poder. Quería preguntar si están pasando la diapositiva o la tengo que hacer. Ah, perfecto, gracias. Entonces, en esta charla, como les comentó, propongo estas perspectivas feministas y decoloniales a fin de ofrecer algunas herramientas de críticas que dialoguen y en algunos puntos tensionen los debates actuales sobre seguridad, tecnología y poder. En un contexto en el que múltiples estados están integrando sistemas autónomos y herramientas de decisión algorítmica en sus doctrinas militares, sin existir hasta el momento una legislación que permita una adecuada regulación de estos sistemas, esta discusión sin duda resulta más que urgente y pertinente. De este modo, esta sesión girará en torno a una idea base. Los sistemas de inteligencia artificial aplicados al ámbito militar emergen de contextos marcados por desigualdades globales y se insertan en arquitecturas de poder cuya lógica fundamental ha sido la jerarquización de vidas. Siguiente diapositiva. La IA militarizada entonces automatiza estas jerarquías, las vuelve más rápidas, más eficientes y aparentemente más objetivas. Y es precisamente desde las perspectivas feministas y decoloniales que se hace posible desplazar la mirada que se concentra únicamente en la tecnología
y va más hacia lo que es analizar las relaciones de poder que configuran esta tecnología. Estos enfoques insisten en preguntar entonces por la distribución de la vulnerabilidad, por la asignación diferencial de protección y por las jerarquías históricas que organizan la violencia. En otras palabras, la pregunta que proponen o que yo les quiero proponer a través de estas perspectivas feministas y decoloniales es: estos sistemas de inteligencia artificial, en realidad, ¿a quién o quiénes protegen? ¿A quién o quiénes exponen? ¿Para quién funcionan? ¿Y bajo qué concepciones de seguridad se legitima su uso? Siguiente diapositiva. Preguntas como estas, entonces, conducen al núcleo de mi argumento. La IA militarizada o inteligencia artificial militarizada consolida y profundiza estructuras y patrones de dominación patriarcal y colonial que históricamente han organizado la violencia y la protección. Al convertir criterios de clasificación, priorización y selección en parámetros operativos, estas tecnologías integran desigualdades estructurales en los procesos mismos de la decisión militar. En ese sentido, la IA militarizada estabiliza, acelera y vuelve menos visibles tales desigualdades bajo el lenguaje de la eficiencia y la precisión, incidiendo en la forma en que se reorganizan las prácticas globales de seguridad, la distribución de la vulnerabilidad y la legitimidad del uso de la fuerza. Siguiente diapositiva. Para desarrollar este planteamiento, entonces organizaré esta charla en 3 momentos. El primero, para situar la discusión, delimitaré qué entendemos de manera muy breve, porque no sé si en la presentación anterior ya la han definido o tal vez posteriormente lo harán, pero para efectos de posicionar, digamos, los conceptos que traigo a esta discusión, en la primera parte voy a delimitar brevemente qué es lo que se entiende por sistemas de armas autónomas, los sistemas de apoyo a la decisión habilitados por inteligencia artificial y en un sentido más amplio lo que significa inteligencia artificial militarizada. En un segundo momento, entraré directamente a las 3 dimensiones de análisis que propongo, es el patriarcal, decolonial e interseccional, que nos permitirán examinar cómo se configuran estos sistemas, dónde se despliegan y cómo distribuyen el riesgo y la violencia. Y finalmente, desde unas perspectivas feministas y decoloniales, plantear la necesidad de reformular los marcos de seguridad que legitiman estas tecnologías, incorporando criterios como responsabilidad, interdependencia y centralidad en la protección de la vida. Siguiente. Bueno, cuando hablamos del uso de la militar de la IA o la IA militar, nos referimos a la aplicación de estos sistemas en diferentes áreas, que pueden ir desde la logística hasta el análisis de inteligencia, apoyo a toma de decisiones en las funciones de mando, control, en el perfilamiento y el ataque selectivo, como ocurre en el caso de los sistemas de armas autónomas y los sistemas de apoyo a la decisión habilitados por la IA. En esta intervención me voy a referir a estos 2 últimos casos. Siguiente. Como lo explica la Corte Internacional de la Cruz Roja, o el Comité, perdón, de la Internacional de la Cruz Roja, perdón, estos sistemas, los sistemas de armas autónomas son principalmente sistemas que seleccionan y aplican la fuerza sobre objetivos sin intervención humana directa. Estos sistemas se activan a través de software y sensores, los que analizan el entorno y comparan lo que detectan como un perfil de objetivo previamente definido. Aunque no todas las armas autónomas dependen de la inteligencia artificial, esta tecnología puede potenciar significativamente sus capacidades, aumentando así su complejidad y generando preocupaciones sobre su previsibilidad y comprensibilidad, así como su control y asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas. El otro sistema que también aborda la reflexión que les traigo este día es el de los sistemas de apoyo a la decisión, o ADSS, por sus siglas en inglés,
Este segundo tipo se trata de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones habilitados por inteligencia artificial. Son herramientas que recopilan y analizan grandes volúmenes de datos, proporcionan información sobre el entorno operativo y generan recomendaciones para el personal militar, especialmente en procesos de selección de objetivos. Como indica el Comité Internacional de la Cruz Roja, aunque estos sistemas no toman decisiones en sentido estricto, influyen directa y frecuentemente de forma significativa en las decisiones de los responsables humanos. Entonces, acá tenemos dos sistemas que, si bien pueden, digamos, participar en el perfilamiento de objetivos y en el ataque selectivo, el momento en el que participen o actúen va a ser de forma distinta, y la principal, digamos, diferencia es la intervención humana, ¿no? En el caso de los sistemas de armas autónomas, como bien su nombre lo especifica, no existe esta presencia o intervención humana significativa. En el caso de los otros sistemas de apoyo a las decisiones, si es el operador militar el que va a recibir los perfilamientos, datos, consejos que pueda dar la máquina, ¿no? Pero al final la responsabilidad va a recaer en el operador. Siguiente, por favor. En esta oportunidad no voy a entrar en mucho detalle técnico sobre, digamos, las evidencias que existen sobre el uso de estos sistemas de armas que lamentablemente ya no se configuran en meras descripciones conceptuales o técnicas, sino ya se registra o se ha registrado su uso en conflictos actuales. En el caso de los sistemas de armas autónomas, solo quiero mencionar brevemente el caso del Kargu-2, que es un dron de origen turco y que en un informe de expertos de Naciones Unidas sobre el conflicto en Libia, pues declararon que se había registrado la presencia o el uso de este tipo de dron, aunque este informe no determina específicamente si fue autónomo en todas sus fases, ¿no? Porque el Kargu-2 tiene una operación autónoma, pero también de activación y desactivación manual. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre, hay evidencia en el caso de los sistemas de apoyo a las decisiones. Los casos más, digamos, terribles que ya conocemos es el uso de los sistemas de Lavender, de Gospel, Where's Daddy, ¿no? De perfilamiento y seguimiento también de objetivos, tanto humanos como de infraestructura civil. Desarrollado y utilizado por el gobierno de Israel en el territorio palestino, en Gaza, así como también hay otros, y estos son más recientes, casos, ¿no? De la utilización de modelos de lenguaje o de sistemas como Claude, que fue integrado en el Maven Smart Systems, ¿no? Utilizado en el conflicto en Irán. Y también hace un día, no sé si ustedes habrán accedido a esta información, se ha bueno, un alto militar ucraniano ha mencionado sobre la existencia de drones presuntamente totalmente autónomos en el caso de Ucrania en el año, hace 2 años, pero aquí hay una cuestión que hay que de todas maneras tomar con pinzas y determinar si realmente se está hablando de un sistema o un dron totalmente autónomo o semiautónomo, pero solamente para comentar y menciono estos ejemplos de que existen ya reportes, evidencias del uso de estos sistemas en la actualidad. Siguiente, por favor. De otro lado, como verán en esta charla, yo he usado principalmente el término de IA militarizada en lugar de IA militar, básicamente para enfatizar no solo la lógica política que moldea estos sistemas, es decir, sus propósitos de vigilancia, disuasión, construcción de la amenaza, daño automatizado, sino también para resaltar los procesos mediante los cuales
Tecnologías originalmente civiles son reconfiguradas, financiadas y diseñadas como sistemas de doble uso dentro de ecosistemas de innovación civil-militar. En otras palabras, la IA no se militariza únicamente cuando se usa directamente de combate o en zonas de conflicto armado, sino que es resultado de un proceso político estratégico donde inversiones, doctrinas y lógicas institucionales reconfiguran tecnologías civiles para fines militares. Siguiente. Entonces, en el análisis de la inteligencia artificial militarizada requerirá algo más que una evaluación técnica de los algoritmos o de los estándares regulatorios. Exige también examinar los marcos culturales, históricos y estructurales que definen qué entendemos por seguridad, quién decide sobre su implementación y cómo se distribuyen sus consecuencias. Desde el feminismo o los feminismos y la decolonialidad o los estudios decoloniales pueden identificarse 3 dimensiones analíticas interrelacionadas, que es las que les propongo en esta charla. Son las dimensiones patriarcal, decolonial y la interseccional. Cada una ilumina un nivel distinto de problema, pero van a adquirir sentido o pleno sentido cuando se lean en conjunto. Siguiente. Pero antes de entrar en las 3 dimensiones, yo quisiera situar una pregunta que las atraviesa a estas 3 dimensiones. La seguridad para quién, ¿no? La seguridad tiene un peso concreto. Se produce a través de arreglos institucionales y tecnológicos que configuran cómo se distribuye la protección. En algunos contextos se experimenta como protección, en otros como exposición continua al daño y la violencia. Esa distancia entre cómo se construye la seguridad y cómo se vive es el punto de partida de todo lo que sigue. La IA militarizada no solo transforma las formas de hacer la guerra, transforma la distribución de protección y vulnerabilidad. Lo que para algunos actores entonces aparece como mayor precisión, mayor eficiencia, mayor control de riesgo, para otras comunidades aparecerá como una mayor exposición al daño, mayor velocidad de ataque, menor posibilidad de recurso o reparación. Esta no es una consecuencia imprevista, es la pregunta que cualquier análisis serio de estos sistemas debe colocar en el centro. ¿Qué tipo de seguridad se está produciendo y para quién? Las 3 dimensiones que propongo son 3 formas de responder esa misma pregunta desde ángulos distintos. Siguiente. Comenzaremos entonces con la dimensión patriarcal. Esta dimensión se centra en el marco cultural y político que establece qué se reconoce como amenaza y qué se considera protección legítima. Los marcos tradicionales de seguridad se han construido históricamente sobre valores masculinistas, el poder entendido como control, la defensa como dominación y la fuerza como capacidad de ejercer violencia. Como han mostrado feministas estadounidenses como Carol Cohn y Cynthia Loe, estos marcos priorizan la soberanía estatal, la integridad territorial y los intereses nacionales entendidos fundamentalmente en términos militares. Esta concepción descansa sobre una división artificial entre lo público y lo privado que eleva las amenazas militarizadas centradas en el Estado como las preocupaciones reales de seguridad, mientras relega las inseguridades cotidianas, violencia de género, pobreza, desplazamiento forzado, inseguridad alimentaria, falta de acceso a la salud, todo ello a un plano secundario. La protección se orienta así hacia el poder soberano antes que hacia la vida concreta de las personas. Siguiente. Loe ha descrito esta lógica como pensamiento muscular. Esto es una racionalidad política que asocia fortaleza con disposición a la fuerza y que interpreta el cuidado, la vulnerabilidad y la ética relacional como signos de debilidad estratégica. Esta jerarquización simbólica influye directamente en qué problemas reciben recursos, legitimidad y urgencia. La inteligencia artificial militarizada se inscribe plenamente en esta lógica.
su desarrollo en entornos dominados por complejos tecnológicos militares, reproduce asociaciones entre eficiencia, racionalidad, autoridad técnica que se presentan como neutras, pero que descansan sobre una larga tradición de masculinización de la seguridad. En países donde la seguridad nacional se concibe fundamentalmente desde soluciones militarizadas, se asume que para que las mujeres puedan participar en debates o decisiones sobre seguridad, por ejemplo, deben ser desfeminizadas, es decir, despojadas de su feminidad. La racionalidad asociada a la seguridad se considera un rasgo masculino, mientras que las mujeres, por su poder de dar vida asociada con la naturaleza, emanan emotividad o suavidad y por tanto se asumen que carecen de la dureza necesaria para decisiones de seguridad. Este marco simbólico tiene consecuencias materiales. El militarismo entonces no es solo una práctica, sino es una forma de violencia estructural patriarcal que predestina a las mujeres y a los niños y también a las diversidades a participación pasiva en conflictos armados, mientras que excluye tanto el papel activo de mujeres como combatientes, como el de hombres como no combatientes. Normaliza relaciones entonces de dominación y jerarquías implícitas sobre qué cuerpos pueden ejercer violencia legítima y sobre cuáles dicha violencia resulta tolerable. La violencia contra las mujeres es sistemáticamente mayor en sociedades militarizadas y es validada por sistemas patriarcales a través de legislación, control sobre el cuerpo y las imágenes de las mujeres y otras prácticas consuetudinarias. La IA militar, desarrolladas en estos mismos contextos, no surge ajena a estas dinámicas, sino que las incorpora en su diseño y despliegue. Siguiente. Una de las manifestaciones más visibles de esta jerarquía patriarcal es la forma en que se modela y calcula el llamado daño colateral. Históricamente, los parámetros militares se han calibrado sobre el cuerpo masculino adulto, lo que produce una subestimación sistemática del impacto diferencial sobre mujeres, niños y otras corporalidades. Aunque no existe información pública detallada sobre los modelos de daño empleados por sistemas algorítmicos de selección de objetivos, diversos reportes sobre ataques dirigidos por IA muestran que mujeres y niños constituyen una proporción mayoritaria del denominado daño colateral. La automatización no corrige esta jerarquía, sino la perpetúa y la acelera, al masificar los ataques con una supervisión mínima. Esto se registra, por ejemplo, con los sistemas que mencioné anteriormente, el Lavender, Gospel, Where's Daddy, utilizados por Israel en Gaza, como informan reportes periodísticos tomados, que toman versiones directas de soldados israelíes consultados. Estos sistemas funcionan con una supervisión humana reducida a escasos 20 segundos, para confirmar el género del objetivo antes del ataque. Es decir, los soldados declaraban que solo contaban con estos escasos 20 segundos para inmediatamente responder como positivo o negativo a las propuestas de objetivos entregadas por estos sistemas. En el caso del sistema Lavender, que va directamente enfocado a civiles o seres humanos, los soldados declaraban que contaban únicamente con un periodo de tiempo tan breve que la única variable que ellos tomaban en cuenta para decir que seguramente sí era correcto lo que estaba emanando o proponiendo el sistema era el género, si era hombre o era mujer, para confirmar así el ataque, ¿no? Y esto, cuando se trataba también del seguimiento de los considerados objetivos por estos sistemas, porque el sistema Where's Daddy iba haciendo el seguimiento, la identificación y la selección del lugar y hora en el que se aprobaba los ataques era al momento de que estas personas retornaban a sus hogares, ¿no? Entonces, ahí el daño colateral de las mujeres o las familias o los niños, pues se consideraba como algo
aceptable. Entonces, con esto lo que quiero revelar o explicar es que se produce así una doble operación. Las mujeres e incluso también otras corporalidades marginalizadas permanecen invisibles como sujetos políticos o combatientes, pero aparecen sobrerepresentadas como daño estadístico cuando están vinculadas a hombres identificados como amenaza. Siguiente. Cuando esta lógica de cálculo se integra en sistemas capaces de generar objetivos de manera automatizada, se produce una transformación adicional. Es el desplazamiento del juicio ético hacia la validación técnica. Esto quiere decir que el operador reduce su intervención a confirmar una recomendación generada por un sistema algorítmico en lugar de deliberar sobre una vida concreta en su contexto. De este modo, la decisión deja de presentarse como un acto humano responsable, aparece como el resultado objetivo, entre comillas, de un procedimiento técnico, lo que diluye la responsabilidad en una cadena burocrática y tecnológica. Así, la pregunta deja de ser, ¿es justo?, para convertirse en otra pregunta. ¿Está dentro de parámetros aceptables? Y esos parámetros, pues nunca van a ser neutros. Expresan jerarquías previas sobre qué daños son tolerables y sobre qué vidas cuentan plenamente como sujetos de protección. Desde una perspectiva feminista, esto nos obliga a formular una pregunta más profunda y estructural. ¿De qué tipo de seguridad estamos hablando y a quién protege realmente? Si la seguridad se define principalmente como la capacidad de neutralizar amenazas mediante el cálculo y la fuerza, su promesa de protección será necesariamente selectiva. Y esa selectividad está estructurada por jerarquías patriarcales que determinan qué vidas merecen ser defendidas y cuáles pueden ser sacrificadas. Siguiente. En ese sentido, resulta especialmente importante traer a colación la definición de patriarcado propuesta por la feminista comunitaria boliviana Julieta Paredes, quien lo entiende como un sistema cuya lógica última es la muerte. En el feminismo comunitario, el patriarcado es concebido como un sistema histórico de organización del poder, que se sostiene sobre relaciones de dominación, apropiación y jerarquización de la vida. Cuando Paredes afirma que su lógica última es la muerte, está señalando que el patriarcado organiza la existencia mediante mecanismos que subordinan, explotan y vuelven sacrificables determinadas vidas para garantizar privilegios, acumulación y control para otras. Esta idea permite interrogar críticamente los modelos de seguridad que descansan sobre la identificación y neutralización permanente de amenazas. Cuando la protección se concibe principalmente como la capacidad de localizar, clasificar y eliminar aquello que se considera peligroso, la producción de muerte deja de aparecer como un fracaso de la seguridad y pasa a convertirse en una de sus condiciones de posibilidad. Desde esta perspectiva, los sistemas autónomos de selección de objetivos no son simplemente entonces herramientas tecnológicas, representan la institucionalización de una lógica que organiza la protección de unas vidas mediante la exposición de otras al daño y la muerte. Siguiente. Entonces, si la dimensión patriarcal nos permitió comprender la racionalidad que define qué cuenta como amenaza y qué vidas se vuelven calculables, la dimensión decolonial, que es la segunda que les traigo aquí para reflexión, y para el análisis, nos obliga a preguntar dónde y sobre quiénes se despliega esa racionalidad. Perdón, es que se... ¿Aló? Sí, perdón, ¿me escucha? Es que se me colgó la imagen. ¿Hola? Sí. Ah, ya empezó ya. A ver. Pero disculpen, lo que pasa es que se me colgó la imagen del conteo, entonces creí que se me había ido la señal. Disculpen, retomo entonces. Entonces entramos a la segunda dimensión, que es la dimensión colonial.
Y como les explicaba, si por un lado la dimensión patriarcal nos permitió comprender la racionalidad que define qué cuenta como amenaza, qué vidas se vuelven calculables, la dimensión decolonial nos va a obligar a preguntar dónde y sobre quiénes se despliega esa racionalidad. La inteligencia artificial militarizada se inserta en jerarquías globales de poder, como ya hemos visto, que determinan qué territorios se convierten en espacios de experimentación y qué poblaciones en materia prima de innovación securitaria. Desde una perspectiva decolonial, la inteligencia artificial puede entenderse entonces como una industria extractiva que prolonga patrones coloniales en el ámbito digital. Así como el colonialismo histórico extrajo recursos materiales de territorios colonizados, el colonialismo de datos extrae experiencia humana, imágenes, biometría, desplazamientos, interacciones, como materia prima para sistemas diseñados, controlados y rentabilizados en otros lugares. Estamos hablando entonces de una estructura de poder en la que vidas y relaciones sociales son continuamente capturadas, convertidas en datos y reconfiguradas para fines de control económico, militar y político. A través de este proceso conocido como extractivismo de datos, ciertas poblaciones se convierten en recursos explotables dentro de cadenas globales de poder tecnológico. Siguiente. El colonialismo de datos opera sobre territorios concretos, donde ciertas poblaciones se vuelven observables, cuantificables y experimentales. Gaza representa una de las expresiones más extremas de esta dinámica. Como documenta Anthony Lowenstein en The Palestine Laboratory, que está el libro, pero también hay unos documentales, son dos series de documentales que de alguna manera también sacan datos importantes señalados en esta publicación, que está en Amazon, lo pueden descargar si es que ya no la han leído. Lowenstein, en este libro, él documenta que las décadas de ocupación en Gaza han transformado, ¿no?, la vida palestina en un flujo constante de datos que alimenta sistemas de vigilancia, perfilamiento y selección de objetivos. Esta dinámica no se limita a los sistemas de targeting militar que mencioné antes. Empresas de vigilancia israelíes desarrollan sus productos de reconocimiento facial en el mismo entorno de control sobre la población palestina y los exportan globalmente como soluciones probadas en combate. CoreSight AI, por ejemplo, proveyó tecnología de reconocimiento facial a la Policía Militar de Sao Paulo en 2024. Anyvision, la misma empresa de la que Microsoft se desvinculó por su despliegue de vigilancia masiva en Cisjordania, fue utilizada por Policía de Seguridad Aeroportuaria Argentina en Ezeiza. De este modo, tecnologías desarrolladas en contextos de ocupación son reempaquetadas como herramientas eficaces de gestión de seguridad, incorporando entonces relaciones coloniales de poder en arquitecturas algorítmicas, que luego reorganizan prácticas de seguridad mucho más allá del territorio donde fueron desarrolladas. Las personas se transforman así en objetos de análisis estadístico, sin participación en las decisiones que definen esos sistemas. Sus cuerpos y espacios se convierten en sitios de experimentación, mientras que sus datos, extraídos para entrenar sistemas que posteriormente se comercializan, pasan a constituir una nueva forma de materia prima tecnológica. Siguiente. ¿Y qué es lo que vemos con esto? Que se produce una circulación transnacional de tecnologías, conocimientos, empresas y prácticas de vigilancia que han sido desarrolladas o perfeccionadas en contextos de ocupación que luego son adaptadas a funciones de seguridad pública, control fronterizo y vigilancia policial. Como mencioné hace un rato, el caso de las transferencias de CoreSight para reconocimiento facial en el caso de Sao Paulo, esto también nos lleva a pensar, por ejemplo, en alguna data que encontré
realizada o transmitida por la red de observatorios de seguridad, ¿no? En el que mencionaba que el 90.5% de las personas detenidas mediante los sistemas de reconocimiento facial en Brasil eran negras, ¿no? Y este patrón, ¿qué cosa nos dice? Que nos está revelando que hay un vínculo lamentablemente muy estrecho entre las tasas de error significativamente más altas que existen para la identificación de rostros de piel oscura, ¿no? Con un comportamiento, digamos, ya racializado propio de la vigilancia policial en determinados territorios que son considerados como sujetos de sospecha, ¿no? Y esto, o sea, al incorporar esos sistemas de reconocimiento facial en las estrategias de seguridad pública, lo que se hace es reproducir, perpetuar e incluso agravar patrones de discriminación en control, ¿no? Siguiente, por favor. Se configura entonces así un patrón más amplio donde las tecnologías diseñadas para gestionar poblaciones consideradas riesgosas o amenazantes son reutilizadas en distintos contextos, lo que agrava las desigualdades preexistentes y reproduce asimetrías globales de poder entre quienes desarrollan esas tecnologías y quienes dependen de ellas. En este sentido resulta importante recuperar la noción de colonialidad del poder propuesta por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, en el que se explica que la colonialidad no opera únicamente, o sea, no lo explica él, sino al utilizar esta noción de la colonialidad de poder, nosotros la podemos transferir a nuestro análisis y podemos identificar que la colonialidad no opera únicamente a través de la extracción de datos o del despliegue desigual de tecnologías, sino también organiza quién tiene autoridad para definir qué amenazas son las que importan y qué formas de seguridad se consideran legítimas. De este modo, en el contexto de la IA militarizada, la capacidad tecnológica tiende a convertirse en un criterio de legitimidad política, ¿no? Los estados y actores más comprometidos incluso con el desarrollo de estos sistemas ocupan posiciones también privilegiadas para definir sus marcos de regulación y gobernanza, ocultando con frecuencia las condiciones históricas, económicas y geopolíticas que hicieron posible esa capacidad. La dimensión decolonial revela así que la IA militarizada organiza jerarquías entre estados, pero también entre poblaciones, pues no todas las personas y comunidades van a experimentar del mismo modo esta infraestructura global de vigilancia, clasificación y control. Y es precisamente en los cuerpos donde estas desigualdades se materializan en los cuerpos donde estas desigualdades se materializan de manera más concreta. Ahora, para comprender cómo estas jerarquías se traducen en decisiones técnicas aparentemente neutrales, necesitamos una tercera lente, y esta es la lente de la interseccionalidad. Siguiente, por favor. Las dimensiones patriarcal y decolonial han mostrado la racionalidad que jerarquiza vidas y la geografía que determina dónde se despliega esa racionalidad. Pero aún falta comprender cómo esas jerarquías se traducen en variables, modelos y decisiones operativas. Y aquí es donde la dimensión interseccional resulta crucial. Como bien saben, la interseccionalidad es un marco analítico desarrollado por la jurista estadounidense Kimberlé Crenshaw para examinar cómo distintas estructuras de poder se entrecruzan y producen formas específicas de subordinación. Más que añadir categorías de análisis unas a otras, la interseccionalidad nos invita a observar cómo raza, género, clase, capacidad, nacionalidad y otros ejes de diferenciación social se constituyen mutuamente y configuran experiencias desiguales de vulnerabilidad y exclusión.
Aplicada a la IA militarizada, la interseccionalidad permite comprender cómo esas desigualdades históricas y estructurales son traducidas en variables computacionales que influyen en quién es más fácilmente identificado como amenaza, quién queda invisible para el sistema y, por tanto, fuera de los mecanismos de protección, y quién soporta las consecuencias del error y la violencia automatizada. No basta, entonces, con identificar marcos masculinistas o geografías coloniales. También debemos examinar cómo esas relaciones de poder se incorporan al ciclo de vida completo de los sistemas, desde los datos utilizados para entrenarlos hasta las decisiones sobre dónde y sobre quiénes serán desplegados. Ahora bien, estas relaciones de poder no ingresan a los sistemas de forma abstracta. Se materializan en decisiones concretas sobre qué datos se recopilan, qué variables se consideran relevantes, cómo se construyen las categorías de clasificación, qué objetivos se optimizan, en qué contextos se utilizan estas tecnologías. Una de las formas más visibles de observar este proceso es a través de los distintos tipos de sesgo o error algorítmico. Ahora, desde una perspectiva interseccional, el sesgo no debe entenderse únicamente como un problema técnico de precisión o desempeño, ¿no? Constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales desigualdades históricas y relaciones de poder son incorporadas a sistemas que clasifican, priorizan y distribuyen riesgos. Analizar sus distintas fuentes nos permiten comprender cómo configuraciones sociales preexistentes pueden traducirse en decisiones aparentemente neutrales con consecuencias materiales muy concretas. Siguiente. Para poder comprender o analizar un poco el origen o cómo es que se construyen los sesgos en la IA militarizada, me gustaría traer aquí a discusión tres fuentes de sesgos, los orígenes de sesgos en la IA militar planteadas por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI. Según esta clasificación, los sesgos se producen desde el momento en el que aparece, o sea, incluso antes del momento del desarrollo, esto es, en los datos que van a ser utilizados para el desarrollo y programación y procesamiento de los datos, del sistema en sí, hasta el despliegue del mismo y en su interacción con los seres humanos o en su aplicación en contexto de la vida real o en el terreno, ¿no? El primer caso o el primer sesgo que destaca esta clasificación realizada por el CIPRI está el sesgo en los datos, o también conocido como los sesgos o el sesgo histórico-social o los sesgos históricos-sociales. Este surge cuando los datos utilizados para entrenar o alimentar el sistema reflejan desigualdades preexistentes en el mundo social. Entonces, cuando determinadas poblaciones, por ejemplo, han sido históricamente más vigiladas, criminalizadas o militarizadas, esa sobrerepresentación va a quedar incorporada en los datos. Esto es algo que señalé anteriormente cuando comenté la data dada por el Observatorio de Seguridad de Brasil, en el que mencionaba un altísimo porcentaje de 90.5% de arrestos realizados por perfilamiento a través de sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Que se han concentrado principalmente en aquellas zonas también o espacios históricamente considerados como de mayor riesgo, ¿no? Pero esto no necesariamente es algo que se desarrolle o se registre al momento de la aplicación o del despliegue del sistema. Pero acá ya el sesgo existe y va a condicionar los resultados dados por el sistema por este primera fuente o primer caso de sesgo, que es el que se registra en los datos. El segundo es el sesgo en el diseño y modelado, ¿no? Este tipo de sesgo se produce
cuando quienes diseñan los sistemas eligen variables aparentemente neutrales para clasificar, evaluar o priorizar personas, ¿no? Por ejemplo, usar patrones de productividad laboral para evaluar empleabilidad, por ejemplo, sin considerar distintos tipos de discapacidad, ¿no? El sistema puede producir entonces discriminación indirecta y sistemática. Esto ocurre especialmente mediante lo que son los indicadores proxy, ¿no? El territorio puede entonces así convertirse en un sustituto estadístico de racialización. La edad, el género pueden transformarse en indicadores indirectos de amenaza. El tercero es el sesgo en el despliegue y uso, ¿no? Que surge cuando un sistema se aplica en contextos distintos a aquellos para los que fueron diseñados, ¿no? Lo que genera errores que sus creadores no anticiparon. En el caso del sesgo en el despliegue y el uso, es importante también mencionar un sesgo derivado que surge en esta etapa, que es el llamado el sesgo de automatización, y que es ese sesgo cognitivo que se produce cuando quienes usan estos sistemas depositan una confianza excesiva en sus resultados y dejan de cuestionarlos, reduciendo así el escrutinio humano sobre decisiones producidas o apoyadas por el sistema. Esto tiene consecuencias directas sobre la rendición de cuentas, pues aunque la responsabilidad no desaparece formalmente, en la práctica se va a volver difusa y difícil de impugnar para quienes resultan excluidos. Este sesgo de automatización, pues lo vemos, como lo mencioné al inicio de la charla, en el caso del uso de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones, como Lavender, Gospel o WordDaddy, que en el fragor del conflicto, la velocidad en la que se da los ataques y el perfilamiento de potenciales objetivos, pues los operadores militares al final solamente tienen que confiar en que el sistema pues ha dado una adecuada identificación del objetivo, ¿no? Y pues lo consideran como si fuera eso correcto. Pero como hemos visto, esto no solamente trae consecuencias fatales, sino que es difícil de probar y de asignar responsabilidades, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces desde una perspectiva interseccional, la exposición diferencial al error y al daño emerge de la convergencia entre factores sociales como género, raza, clase y condición migratoria y la geopolítica de los territorios donde se implementan estas tecnologías. Esto se traduce en configuraciones concretas de exposición. Entonces podremos tener mujeres racializadas en territorios ocupados o militarizados, jóvenes afrodescendientes en barrios históricamente criminalizados, personas con discapacidad cuyos cuerpos no encajan en parámetros normativos en detección, mujeres indígenas o en situación de pobreza en regiones bajo control de actores armados. Por otro lado, las zonas ocupadas, barrios militarizados, favelas o campos de refugiados suelen concentrar estas aplicaciones, configurando un patrón de riesgo que reproduce y amplifica desigualdades preexistentes. Siguiente. Y estas configuraciones no son hipotéticas, ¿no? Como hemos visto, la IA militar opera mediante perfiles probabilísticos construidos a partir de correlaciones estadísticas donde variables como territorio, edad, género, patrones de movilidad funcionan como sustitutos indirectos de racialización, amenaza o sospecha. De este modo, comunidades enteras pueden volverse objetivables no por conductas verificables, sino por configuraciones interseccionales codificadas como riesgo. Siguiente. En este punto yo quisiera solamente traer a colación el trabajo de Timnit Gebru y Joy Bolagnini, particularmente el estudio Gender Shades, ¿no? A través del cual demostraron esta problemática con precisión. En este trabajo, ellas demostraron que las tasas de error en sistemas comerciales, por ejemplo, de clasificación de género, podían ser inferiores al 1%, ¿no? Para hombres de piel clara y alcanzar hasta el 35% para mujeres de piel oscura.
sistemas comerciales de perfilamiento, ¿no? De perfilamiento y de reconocimiento facial. Este hallazgo es importante no solo porque revela diferencias de rendimiento técnico, sino porque muestra cómo las decisiones de diseño reproducen desigualdades estructurales sobre quién es reconocido, quién ignorado y quién resulta más vulnerable al error. Siguiente. Entonces, con ello podemos afirmar que la discriminación algorítmica no es una anomalía ni un simple fallo técnico. En gran medida reproduce el mundo tal como ya existe, ¿no? Tratarla únicamente entonces como un error de diseño desvía la atención de una pregunta más profunda. ¿Qué relaciones sociales y jerarquías históricas están siendo reproducidas por estos sistemas? Desde una perspectiva interseccional, las poblaciones más expuestas al daño algorítmico suelen enfrentar una doble exclusión. Por un lado, una exclusión material, pues soportan de manera desproporcionada los efectos de la vigilancia, la clasificación errónea y la violencia automatizada. Y por otro, una exclusión epistémica, pues rara vez participan en los espacios donde se diseñan las tecnologías o se definen las normas que las regulan. Estas exclusiones se refuerzan mutuamente. Entonces, la interseccionalidad permite ver además que los márgenes de error nunca son políticamente neutros. La convergencia entre género, raza, clase, territorialidad influye en qué errores se consideran excepcionales y cuáles se normalizan como daños aceptables o colaterales. Entonces, no todas las vidas son igualmente protegibles o dignas de protección dentro del cálculo algorítmico. Desde esa perspectiva, entonces, la IA militarizada traduce en código configuraciones históricas de poder, donde género, raza, clase, territorio ya estaban desigualmente distribuidos. En ese sentido, la pregunta central a formular es ¿qué configuraciones interseccionales de vida quedan sistemáticamente más expuestas al error, a la sospecha y a la violencia automatizada? Siguiente. Y aquí entro a la tercera parte y parte final de mi presentación para compartir ver cómo estas perspectivas feministas y decoloniales pueden contribuir a marcos alternativos de seguridad, ¿no? Frente a los marcos tradicionales de seguridad históricamente definidos desde racionalidades estatales, masculinistas y coloniales, las perspectivas feministas y decoloniales ofrecen criterios normativos concretos para reorientar la discusión sobre la inteligencia artificial militarizada y para redefinir los parámetros desde los cuales elaboramos y evaluamos su legitimidad, ¿no? De este modo, estas perspectivas nos ayudan a responder preguntas como ¿qué entendemos por seguridad? ¿A quién debe servir? ¿Y bajo qué condiciones puede considerarse legítima? Una primera, propuesta es la ir del control al cuidado, ¿no? Es decir, redefinir la finalidad de la seguridad. En los paradigmas militarizados, la seguridad se asocia con superioridad tecnológica, capacidad disuasiva y control del riesgo mediante la fuerza. Este enfoque ha demostrado producir una paradoja estructural. La seguridad de algunos se sostiene sobre la exposición sistemática de otros. Siguiendo entonces los aportes de autores feministas como Enloe, Con, también otras que no he tenido tiempo también para mencionar, como Bell Hooks, John Tronto, ¿no? Las perspectivas feministas proponen reorientar la finalidad de la seguridad hacia la sostenibilidad de la vida. Esto significa asumir que, uno, la seguridad es relacional, ninguna política de protección puede evaluarse aislada de sus efectos sobre otras comunidades y territorios. Dos, el cuidado constituye una práctica política y no una virtud privada. Como plantea Joan Tronto, el cuidado puede entenderse como infraestructura pública que preserva condiciones de vida dignas. Tres, la vulnerabilidad y la interdependencia no son fallas que deben neutralizarse, sino condiciones compartidas que exigen responsabilidad mutua.
Aplicado al debate sobre la IA militarizada, este giro entonces implica desplazar el criterio evaluativo. No basta con preguntar si un sistema es técnicamente más preciso que otro, sino hay que preguntarse si fortalece o erosiona las condiciones que hacen la vida vivible. Siguiente. Un segundo punto a resaltar es ir más allá del Estado como único referente de seguridad. Las contribuciones de Ann Tickner, Cynthia Enloe y otras teóricas feministas de la seguridad muestran que ampliar la comprensión de seguridad hacia dimensiones económicas, ambientales y sociales cuestiona la idea de que el Estado es un garante autosuficiente de protección. En el contexto de la IA militarizada, esta ampliación implica reconocer, primero, que las decisiones sobre automatización del uso de la fuerza tienen efectos que exceden la soberanía nacional. Segundo, las comunidades afectadas deben ser consideradas sujetos políticos relevantes en la definición de límites y regulaciones. Y tercero, la legitimidad de una tecnología no puede evaluarse únicamente desde su contribución a la ventaja estratégica de un Estado. El aporte feminista consiste entonces en introducir la pregunta por la responsabilidad relacional en el centro de la política de la seguridad. Siguiente. Y el tercer punto a resaltar es el pluralizar los marcos de referencia. Las perspectivas decoloniales complementan el giro normativo a cuestionar la pretensión de la universalidad de los modelos de seguridad producidos desde el norte global, ¿no? En diálogos con aportes de teóricos de la decolonialidad y la postcolonialidad, están Quijano, Mohanty, Spivak. Esos enfoques muestran cómo aquello que se presenta como universal suele reflejar experiencias históricas y posiciones de poder particulares. En lo que respecta específicamente a la IA militarizada, esto exigiría, por un lado, reconocer que la producción de datos, el entrenamiento de sistemas y su despliegue se inserta en economías políticas globales marcadas por desigualdades estructurales. Luego, que incorporar la voz de comunidades históricamente tratadas como espacios de experimentación tecnológica es vital en el centro de este debate. Y tercero, es importante evaluar los impactos transnacionales de tecnologías desarrolladas en contextos específicos, pero aplicadas globalmente. Entonces, desde esta perspectiva, la regulación de la IA militar no puede limitarse a estándares técnicos. Requiere mecanismos multilaterales que integren justicia global, reparación y distribución de riesgos. Siguiente. Si tomamos entonces en serio las perspectivas feministas y decoloniales, el debate sobre la IA militarizada debe abrirse hacia interrogantes normativas que orienten la discusión internacional. Aquí propongo algunas preguntas que considero clave. ¿Cómo garantizar evaluaciones de impacto interseccionales obligatorias antes del despliegue de sistemas militares de IA? ¿Quién examina los efectos diferenciales por género, raza, clase, territorio? ¿Qué mecanismos pueden asegurar justicia epistémica y participación significativa en los procesos regulatorios internacionales? ¿Cómo incorporar las voces de comunidades históricamente tratadas como espacios de experimentación tecnológica en procesos regulatorios? ¿Debe el criterio rector de evaluación ser la optimización operativa o la prevención estructural del daño? ¿Qué cambiaría si el parámetro central fuera la minimización del sufrimiento humano y no la maximización de la eficacia militar? ¿Cómo construir marcos de transparencia y rendición de cuentas que trasciendan fronteras? ¿Qué responsabilidades tienen los estados y las empresas que exportan tecnologías probadas en combate hacia otros contextos geopolíticos? Esas preguntas no ofrecen respuestas cerradas, pero sí delimitan el terreno ético y político en el que debería situarse el debate. Si la seguridad continúa definiéndose exclusivamente como capacidad de neutralizar amenazas mediante cálculo y fuerza, la IA militarizada aparecerá como una mejora técnica inevitable. Pero si entendemos la seguridad como sostenibilidad de la vida, justicia relacional, protección equitativa de la dignidad humana, entonces la pregunta ya no es cómo regular estos sistemas,
sino si su lógica fundamental es compatible con ese horizonte. Volvemos entonces así a la interrogante que atraviesa todo este análisis. ¿Qué tipo de seguridad estamos construyendo y para quién? Siguiente y última, ahora sí ya acabo. Entonces, para cerrar, quisiera solamente retomar el hilo que ha atravesado toda esta exposición. El debate sobre IA militarizada es en última instancia un debate sobre el valor diferencial que asignamos a las vidas humanas y sobre los límites éticos del uso de la fuerza. Pensar la seguridad desde perspectivas feministas y decoloniales no es añadir una sensibilidad adicional a un problema técnico, es reconocer que ninguna arquitectura tecnológica es neutral y que toda decisión sobre automatización implica una decisión política sobre quién puede ser expuesto al riesgo. La colonialidad nos ha enseñado que el poder opera reduciendo la complejidad de la vida a categorías administrables. La inteligencia artificial militarizada corre el riesgo de radicalizar esa lógica al convertir la heterogeneidad humana en variables procesables y probabilidades optimizables. Resistir no significa rechazar toda tecnología, significa rechazar la pretensión de que la vida pueda reducirse sin pérdida a datos cuantificables como riesgo. Significa defender la heterogeneidad, la dignidad y el derecho a no ser permanentemente traducidos en amenazas estadísticas. Si no transformamos los marcos que estructuran la seguridad, la innovación seguirá sofisticando desigualdades existentes. Si los transformamos, podemos abrir la posibilidad de una política de seguridad orientada a la vida y no a su administración diferencial. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Es un placer, un gusto tenerla aquí con nosotros. Estamos muy contentos por estarmos acá y oírte es maravilloso. Entonces, muchísimas gracias. Siempre bellísima su presentación y muy importante traer estas perspectivas para nosotros, porque nosotros necesitamos entender que la tecnología no es neutral y necesitamos, como siempre, cambiar nuestro pensamiento, que ya es un pensamiento muy consagrado y muy machista también. Entonces, muchísimas gracias. Por cuenta del tiempo, nosotros no podemos como abrir para preguntas, pero vamos a enviar por el correo después. Y bueno, muchísimas gracias. Tengan un lindo fin de y nos vemos. Muchísimas gracias, chicas, chicos, chiques, y yo muy feliz de estar acá. Ahí les dejo mis correos y, claro, atenta también a cualquier pregunta. Un placer. Que tengan lindo. Adiós. Bye.